Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy un programa imperdible. El mundo está atestiguando el declive de las democracias, pero también la deconstrucción del orden liberal internacional que surgió como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto les presentamos un programa sobre una nueva discusión pública internacional, las reformas a la Organización Mundial del Comercio en un momento de furia nativista y nacionalista de Donald Trump en Estados Unidos. Hoy analizamos la guerra comercial en el mundo, el proceso de modernización de la OMC, así como el bloqueo que Donald Trump le ha hecho al órgano de apelaciones de la OMC y cuestionado el sistema de solución de controversias. Quédense con nosotros. Desde 1948 hasta 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, fue el único instrumento multilateral por el que se rigió el comercio internacional, cuya intención original era crear un organismo que se añadiera al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. El GATT ayudó a establecer un sistema global de comercio firme y próspero, que se hizo cada vez más liberal mediante rondas de negociaciones comerciales. Sin embargo, hacia la década de los años 80, el sistema necesitaba una reorganización a fondo, lo que condujo entre 1986 y 1994 a la Ronda Uruguay y, en definitiva, a la Organización Mundial del Comercio, creada el 1 de enero de 1995. Estableciendo desde 2001 su sede en Ginebra, Suiza, y como idiomas oficiales el inglés, francés y español, la OMC apoya a los productores de bienes y servicios, exportadores e importadores a llevar a cabo sus actividades, permitiendo a los gobiernos a lograr objetivos sociales y ambientales. De esta manera, la OMC se encarga de prestar asistencia técnica a los países en desarrollo, organizando programas de formación, cooperando con otras organizaciones internacionales y administrando acuerdos comerciales en los sectores agrícolas, textiles y de vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, propiedad intelectual, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, normas industriales y seguridad de los productos. Actualmente la Organización Mundial del Comercio tiene 164 miembros, los cuales deben someterse a un escrutinio público que promueve la transparencia, aumenta la comprensión de las políticas adoptadas por los distintos países y evalúa su repercusión. Más de 3/4 partes de los socios de la OMC son países en desarrollo y en transición a economías de mercado, disponiendo de plazos más largos para cumplir acuerdos y compromisos que les permitan tener la infraestructura que necesitan para desempeñar su labor en el organismo, resolver diferencias y aplicar normas técnicas. El mundo está cambiando y no necesariamente para bien. El declive de la democracia, la crisis del liberalismo, los golpes en contra de las instituciones, la llegada de las alternativas populistas como producto de la migración y del cambio demográfico, además del regreso de los autoritarismos, nos están enfilando hacia una nueva arquitectura global. En este contexto, la guerra comercial se convierte en un nuevo ingrediente del desorden global y sobre todo de esta ideología del globalismo y del rechazo al multilateralismo que ha puesto por enfrente Donald Trump frente a su política de América primero. Sin embargo, una nueva noticia cunde en la comunidad internacional como producto de la celebración de las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde los demócratas regresan al control de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado se mantiene bajo la hegemonía del Partido Republicano. Hay un legislativo dividido entre el Senado con la mayoría republicana y la Cámara Baja con la mayoría demócrata, y ambas cámaras tienen pues, sus competencias también en el ámbito, sobre todo de los tratados internacionales, y en este contexto pues tenemos los tratados comerciales incluidos. Entonces, efectivamente, la victoria de los demócratas en la Cámara Baja puede tener influencia, por ejemplo, en el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio, nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Hay un cierto signo de interrogación a ver qué va a pasar en los siguientes meses.
Pero si vemos todos esos temas comerciales en los que está involucrado el presidente Trump, sobre todo con su guerra comercial contra China y con sus intentos de renovar los tratados comerciales, entonces vemos claramente que sí, en el tema de los tratados comerciales los demócratas pueden influir. Quizás no tanto en el tema de la guerra comercial, porque si no implica nuevos instrumentos legales, pues la Cámara Baja no tendría aquí tanto impacto. Ahora, en esta renovación cameral en los Estados Unidos, pues evidentemente los demócratas en la Cámara Baja, que son un poquito más tiraditos hacia la izquierda, no son pro libre comercio, pero nada que pueda, desde mi punto de vista, obstaculizar decisiones que tengan que ver con la pertenencia de Estados Unidos a organismos multilaterales, desde los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, como tampoco en su pertenencia a la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, ¿de acuerdo? Sí me parece que el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos pues está tomando decisiones que afectan este compromiso de los Estados Unidos en estos organismos multilaterales como lo es la Organización Mundial de Comercio. Entonces, decisiones políticas del Poder Ejecutivo sí están afectando la correlación de fuerzas dentro del organismo multilateral, Organización Mundial de Comercio. Se habla que es una táctica negociadora, ¿no? El hombre duro, el que impone sus deseos y busca cambiar no solamente algo que según él y los demás miembros que tienen que ver con el comercio en la administración de Estados Unidos, ha ido en contra de los intereses de los Estados Unidos. La realidad es que no han hecho ninguna propuesta de cómo solucionarlo. Esto por un lado. Por el otro también ha dicho que es la peor organización del mundo. Digo, no es que un exfuncionario de la Secretaría de Economía tenga mucho peso en lo que va a decir, pero yo totalmente difiero de él. Ha sido la Organización Mundial de Comercio, ha sido la mejor organización para la solución de diferencias y no nada más esto, para evitar las guerras comerciales. Parte de los choques en la arena internacional provienen de la guerra comercial que Donald Trump le ha declarado al mundo. La Casa Blanca, que busca destronar la aspiración de China de convertirse en potencia hegemónica y de contenerla en su acelerado y sostenido ascenso mundial. Por cada vacío que Donald Trump deja en la escena global, China, Francia o Alemania lo capitalizan a su favor. El primero como el adalid del libre comercio global, el segundo como defensor del cambio climático y el tercero como potencia industrial liberal y protectora de las instituciones multilaterales y globales. Es de suma importancia destacar que en la pasada 12ª cumbre Asia-Europa, los 51 países de la región examinaron opciones para reforzar la apertura económica y defender el sistema de comercio multilateral basado en el sistema de reglas y normas impuestas por la Organización Mundial del Comercio. La Unión o la llamada zona del euro, países evidentemente como Alemania, Francia, Italia, me parece que en este momento están más preocupados por la inclusión o ya exclusión definitiva del Reino Unido a lo que pueda ocurrir entre Estados Unidos y China. Lo que sí teme la zona euro, y lo ha manifestado, es estas cuotas compensatorias que también aplicó el señor Trump al acero, ¿de acuerdo? Ahí sí, es decir, sí se están viendo afectados en Europa por esta decisión también que hizo extensiva a sus principales amigos. Entonces, en esta necedad de sacar adelante sus propuestas nacionalistas, de acuerdo que no necesariamente son anti-libre comercio de parte del señor Trump, es buscar establecer un orden nuevo que favorezca la dominancia de los Estados Unidos en las reglas del comercio internacional. En ese sentido, obviamente, aparece el presidente Donald Trump, que en vez de
intentar seguir avanzando en la liberalización del comercio, pues impone sus reglas o intenta, digamos, proteger a los Estados Unidos de esa liberalización porque ve los riesgos que aparecen para los Estados Unidos y en general son riesgos para todas las economías más desarrolladas del mundo. No es solamente los Estados Unidos, son los países de la Unión Europea también. De alguna forma Japón, Corea del Sur, o sea, hay varias economías muy desarrolladas que están, digamos, viendo que la liberalización del comercio, que les ha favorecido durante mucho tiempo, en estos momentos quizás no les puede favorecer tanto. En vez de simplemente dar un martillazo y decir, ahí te van 50 mil millones de dólares de represalia. Pues ahí te van otros 50 mil de mi parte China, otros 50 mil, 250 mil, ahí te van 250 mil. Hasta el momento ha habido represalias de 315 mil millones de dólares. Pero esto es terrible para la economía mundial. Entonces, si Estados Unidos tiene un caso, estoy seguro que muchos de sus socios comerciales, estarían dispuestos a acompañar a los Estados Unidos a obligar a China a cumplir lo que tiene prometido en la OMC. El mensaje que la Unión Europea le envió a Donald Trump fue claro y contundente. Bruselas no escogerá el aislamiento y el unilateralismo en el armazón de convivencia internacional, sino por el contrario reforzará el sistema de libre comercio y de apertura global. En este contexto se inscribe la firma del Tratado de Libre Comercio entre Japón y la Unión Europea, la voluntad política comprometida por Shinzo Abe y Donald Tusk y cuyo dinamismo representa aproximadamente el 30% del Producto Mundial, sumado al acuerdo pactado entre la Unión Europea y Singapur sobre libre comercio y protección de inversiones. Por otro lado, se apunta el esfuerzo por revivir las negociaciones de libre comercio entre la Unión Europea e India y finalizar las negociaciones de Bruselas con Brasilia y Buenos Aires en el marco del Mercosur. De forma paralela se apunta también el acuerdo negociado entre la Unión Europea y Canadá, que ya fue aprobado por el Parlamento Europeo, pero que todavía no entra formalmente en vigor. Sin duda que la propia zona euro ha relanzado su estrategia de libre comercio al renovar muchos también de sus tratados comerciales multilaterales. El caso, por ejemplo, con México se modernizó también el Tratado de Libre Comercio zona euro con México, en búsqueda justamente de estos espacios que los Estados Unidos están dejando justamente por estas aplicaciones de sanciones comerciales, simplemente no explicadas en razón de los hechos más que por un supuesto déficit, pero sí me parece que la Unión Europea va a continuar aprovechando estos espacios de diferencias que están provocando que los Estados Unidos se alejen de sus socios y que la Unión Europea pueda aprovechar, entre otras cosas, para expandir la inversión europea con nuevos socios. ¿De acuerdo? Es decir, hay que verlo así, los tratados de libre comercio o bien de acuerdos de complementación económica o los llamados acuerdos para proteger la inversión, lo que buscan es promover, aparte del comercio, la inversión. Y entonces, para los europeos es muy importante expandir en estas cadenas globales de abastecimiento la presencia de sus grupos empresariales más poderosos en el resto del mundo. La Unión Europea claramente está a favor de continuar el proceso de la liberalización del comercio internacional, porque es una gran beneficiaria de ese proceso por una parte, pero también por otra parte pues es un mensaje hacia el multilateralismo, ¿no? No nos cerremos, no nos protejamos, hay que cooperar. O sea, es un mensaje positivo y en ese sentido ese mensaje también se traduce en los hechos muy concretos. En junio de este año la Unión Europea, la Comisión Europea de hecho
propuso un documento sobre la reforma de la Organización Mundial de Comercio. Por otra parte, a finales de octubre de este mes, la Unión Europea junto con 12 otros países se han sumado a una iniciativa, también una propuesta común que tiene como objetivo la reforma de la Organización Mundial de Comercio. La apuesta de la Unión Europea es hacia la liberalización del comercio. ¿Por qué? Pues porque el comercio aporta mucho a la economía mundial. 27% de la economía mundial es la economía generada por el comercio internacional, o sea, sí es una cuarta parte del comercio, del PIB global, se podría decir. Hay una acusación directa a China en varios frentes. Uno, que está dando más subsidios a la agricultura que ningún otro país, lo cual distorsiona el comercio. Los chinos dicen, oye, sí, yo doy más subsidios en términos absolutos, pero en términos per cápita, tú, Estados Unidos, das mucho más subsidios. ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo creo que ninguno de los dos, ¿no? Pero podríamos hablar sobre esto. Acusa a China de subsidiar las exportaciones, las producciones y las exportaciones. Creo que hay ahí un caso, que es, bueno, en última instancia, las exportaciones, el subsidio de las exportaciones está prohibido en la OMC. El subsidio a la producción tiene que ser de tipo general. El sentimiento nacionalista de Estados Unidos ha puesto en cuestionamiento su entramado de relaciones económicas y comerciales con el mundo. Su salida del TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífica, fue el primer signo para revertir la política de la globalización y el déficit comercial de la primera potencia en el mundo. Más allá de estos signos rupturistas y comerciales con México, Canadá, Corea del Sur y también la Unión Europea, el verdadero enemigo de Donald Trump es China. Lo que busca estratégicamente es contener el ascenso del gigante asiático en el posicionamiento internacional. Precisamente con el TEMEC, el nuevo acuerdo trilateral pactado entre Estados Unidos, México y Canadá, se sella la cláusula anti-China que pudiera replicarse en otros esquemas de libre comercio a nivel internacional. En ese sentido, Estados Unidos buscará dejar en claro esta regla silenciosa de buscar planificar y administrar más el comercio que verdaderamente ejercitar un comercio libre y recíproco. Mientras que la Unión Europea entonces aplica cláusulas democráticas en sus esquemas de libre comercio, Estados Unidos quizá lo hará con una cláusula anti-China en sus relaciones comerciales. El tema del libre comercio, pues yo diría es un asunto que lo estamos viviendo, los intentos de liberalizar el comercio desde hace varias décadas, de hecho. De hecho, pues la Organización Mundial de Comercio, que se creó en el 1995, más su antecedente, el acuerdo de tarifas y aranceles GATT, pues la verdad es que el intento siempre iba en la dirección de liberalizar el comercio. ¿Hemos llegado a la plena liberalización? No. No cabe duda que no, incluso antes de la época del presidente Trump, no cabe duda que no se llegó a la plena liberalización del comercio. Sí, es cierto, se ha avanzado muchísimo en esos ámbitos, como por ejemplo comercio de bienes, de productos que son resultado de la producción industrial. Pero el tema de los productos agrícolas es un tema eternamente problemático y hasta ahora no se ha solucionado del todo. El tema del comercio en los servicios, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, o sea, hay muchos problemas en el marco de libre comercio y es una aspiración que ha avanzado muchísimo. Si vemos la evolución de las tarifas, por ejemplo, en diferentes sectores, pues se ha reducido esas tarifas de 30% en el caso de los países más avanzados a 9%, incluso menos, ¿no? Así sí vemos, digamos, en término medio esas tarifas. Entonces sí, hay muchos avances. A mí me parece que desde la inclusión de China en la OMC, en Fondo Monetario, en Banco Mundial, ya fue una condición para el mundo en la cual ganó con respecto a China, para al menos tenerlo bajo vigilancia. ¿De acuerdo? Yo no digo bajo control, sino al menos teniéndolo cerca, vigilante,
en una mesa de negociaciones de manera continua. Es mejor tenerlos hacia los chinos que tenerlos fuera de estos organismos. Entonces, en materia, por ejemplo, de libre comercio, el que entre nosotros nos hayamos puesto de acuerdo para no hacer libre comercio con una economía no libre mercado, me parece que es adecuado, porque con China no necesariamente podríamos tener una relación tan de largo plazo, tan consolidada, tan penetrada en la estructura económica como con Estados Unidos y Canadá. Entonces no es para haber llevado la fiesta en paz con Estados Unidos y con Canadá haber aceptado esto. Seguimos comerciando con China. Es más, con China México tiene el mayor déficit comercial. Es la nación con la cual tenemos el mayor déficit comercial anual, cercano a 70,000 millones de dólares al año. El superávit que tenemos con los Estados Unidos comercial es equivalente al déficit que tenemos con China, sin libre comercio. Lo acusa también de obligar a las empresas a establecerse en China y dar la tecnología. Entonces lo acusa eso, y los chinos dicen, oye, la tecnología que me transmiten son tecnologías anticuadas. No, yo estoy haciendo mis propias tecnologías. Entonces, hay esta gran lucha, en realidad es una lucha geopolítica. Esta es lo que se está viendo aquí, es la manera de tener la preponderancia económica. China quiere decir el imperio del medio. China quiere recuperar lo que tuvo hasta el siglo XIX. Estados Unidos dice, yo estoy perdiendo competitividad. La realidad es que no es esto. La realidad es que los Estados Unidos es una economía riquísima en conocimiento. La escalada de aranceles impuestos entre Estados Unidos y China, y también las tarifas impuestas por parte de Washington a la Unión Europea, junto con las represalias que Bruselas ha implantado, además de otros obstáculos al comercio que Estados Unidos ha desarrollado frente a países como México, Canadá y Turquía, están nublando las perspectivas de crecimiento económico mundial y causando una advertencia negativa sobre la estabilidad del mundo. Y es que el quiebre en la cooperación pudiera reducir el crecimiento del comercio en un 17% y la expansión del Producto Interno Mundial en un 1.9%, según lo establecido Roberto Acevedo, el director general de la Organización Mundial del Comercio. Para Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional y quien posiblemente pudiera dirigir el Banco Central Europeo o bien la Comisión Europea como producto de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo del 2019, ha señalado que la guerra comercial está teniendo impactos negativos para las economías emergentes. En ese sentido, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya ha rebajado sus previsiones sobre el crecimiento económico mundial del próximo año. El comercio internacional es uno de los factores que sí influye en el crecimiento o decrecimiento, se podría decir, a nivel mundial, y diferentes previsiones, o sea, previsiones de diferentes organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pero también Organización Mundial del Comercio, están apuntando claramente que las guerras comerciales que estamos observando van a influir negativamente en el
crecimiento a nivel mundial. Y si lo vemos desde el punto de vista regional, concentrándonos más en México, por ejemplo, hace pocos días Fondo Monetario Internacional hizo una revisión de la situación económica de México, con una previsión de que la economía de este país va a crecer 2.1 este año, y el año próximo quizás 2.3 con tendencia a la baja. Quizás precisamente uno de los factores es el tema del comercio internacional. En otro ámbito, Organización Mundial de Comercio hace poco publicó un informe en el cual se manifiesta claramente que las guerras comerciales van a provocar un decrecimiento del comercio internacional, un 14% más o menos. Entonces, obviamente, comercio internacional es uno de los motores del crecimiento económico del mundo, de diferentes regiones, diferentes países. Desde la carcasa de un teléfono móvil, ¿de acuerdo?, de una computadora en sus componentes internos, hasta los rines de un automóvil de aluminio. Es decir, sí afecta tarde que temprano estas sanciones comerciales que imponen mutuamente Estados Unidos y China, y que afortunadamente, dada la productividad que tienen hoy las economías avanzadas y las economías emergentes como China, la India, México, Brasil, no se ha reflejado en un incremento de precios sustancial en nosotros, en los consumidores, ¿de acuerdo? Pero de que sí resta competitividad, es evidentemente claro que lo hace. Entonces, bueno, también esto yo lo veo para el caso de México como una oportunidad, ¿de acuerdo?, en razón de que podamos ubicar en nuestro país inversionistas, provengan de donde provengan, ¿de acuerdo?, así sean chinos, que inviertan en la transformación de esas materias primas, del acero y del aluminio. Habrá que verlo, el acero, hoy aceros especiales para la aviación, o bien aluminios de alta calidad para motores de automóviles. Las quejas y los reclamos sobre la guerra comercial que Donald Trump ha provocado en el mundo han llegado a la OMC, pero de manera tardía. Los aranceles que Estados Unidos le impuso al acero y aluminio primero debían haber registrado una queja ante la Organización Mundial del Comercio y esperar su resolutivo. Trump no consultó a la OMC antes de anunciar aranceles y los países afectados contestaron con represalias sin haber esperado la aprobación de la Organización Comercial Multilateral. La problemática se agudiza si consideramos las limitantes con las que trabaja la OMC, algunas de ellas relacionadas con la escasez de personal y que se haya acumulado un portafolio bastante grande de disputas comerciales que obedecen más que nada a los lazos económicos multiplicados en un mundo globalizado e interdependiente. Entre 1995 y 2011, 400 diferencias han sido sometidas a la Organización Mundial del Comercio, en donde los países demandados han cumplido sus resolutivos en más del 90% de los casos. Sin embargo, los litigios pendientes y el tiempo que tarda la OMC en revisar las disputas alientan las acciones unilaterales de los países integrantes. Recientemente en Naciones Unidas, en la Asamblea General, dijo que estaba contra el globalismo. Y eso aplicado a todos sus aspectos y America First, mientras que lo que representa la Organización Mundial de Comercio es el mundo primero. Eso es lo que representa la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial de Comercio lo que ha hecho es, con su predecesor, el GATT, desde 1948 a la fecha, lo que ha hecho es que el comercio se haya convertido en el motor del desarrollo económico mundial. Es muy interesante el ver cómo el comercio ha crecido, el volumen de comercio ha crecido por 21, mientras que el Producto Interno Bruto Mundial ha crecido por 7. O sea, ha tenido un crecimiento, tiene sus subidas y bajadas,
Yo creo que en este contexto, en el contexto de los países tan grandes, tan importantes desde el punto de vista de comercio internacional, Estados Unidos y China, la Organización Mundial de Comercio no tiene capacidad de solucionar esa disputa, básicamente. Aunque sí hay por ahí varias disputas impuestas por los Estados Unidos, por China, etcétera, pero si hablamos en términos de, digamos, posibilidades, capacidades, es la disputa entre China y Estados Unidos. Si no llegan a un acuerdo, la verdad es que la Organización Mundial de Comercio no podrá aquí hacer prácticamente nada. Y yo creo que sí, los Estados Unidos van a tener esa intención de proseguir con esa guerra comercial. De hecho, no es solamente el presidente Trump quien tiene interés en esa guerra. Si vemos la presidencia anterior del presidente Barack Obama, pues de hecho el bloqueo de los nombramientos de los jueces empezó ya en el año 2016 con 2 jueces estadounidenses que no se permitió, digamos, el nombramiento, la renovación de su mandato. Entonces, en este sentido, yo creo que esa guerra comercial sí seguirá. Hay otro ejemplo muy interesante a tomar en cuenta, es la guerra comercial que los Estados Unidos en los 80 tuvieron con Japón. Entonces, de alguna manera es también un modelo cómo hacerlo para que un Estado, un país que intenta, pues, de alguna forma dominar el comercio internacional. Las reglas de la Organización Mundial de Comercio son para todos, desde la cláusula de la nación más favorecida hasta los paneles de solución de controversias. Es decir, por eso son organismos multilaterales, ¿de acuerdo? Pero el diferendo se da fuera de esas reglas. Y entonces los Estados Unidos lo que están viendo es verdaderamente al enemigo frontal de ellos, que es China. China, con su plan de largo plazo que tiene de desarrollar otros sectores estratégicos hoy, como la nanotecnología, la biotecnología, las telecomunicaciones y teleinformación en sus máximas dimensiones. Es decir, sí están viendo los Estados Unidos a China como ese enemigo a vencer, no solamente por el avance económico en términos de comercio que tiene China, sino por lo que incluso Trump ha acusado a China de robarse propiedad intelectual, conocimiento de los Estados Unidos, justamente con estos fines de largo plazo de China. China tiene un plan muy definido de mediano y largo plazo que apunta hacia que sus sectores estratégicos no tradicionales se conviertan en el referente mundial y esto pase por encima de los Estados Unidos. El desprecio de Donald Trump hacia el multilateralismo global y su apadrinamiento a favor de la ideología del patriotismo han llevado a paralizar al órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio respecto a resolver casos de resolución de controversias entre Washington y Beijing. La problemática inicia con la necesidad de llenar las vacantes de 4 jueces que deben ser reemplazados. Ricardo Ramírez de México, Hyun Chong Kim de Corea del Sur y Peter van den Bosche de Bélgica, además de un 4º juez, porque Shreva Buk Chequitan de las Islas Mauricio concluyó su mandato el pasado 30 de septiembre y Estados Unidos ha dado su negativa para que se reelija. De no dar reemplazo a estos jueces, el órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio quedaría cojo con solo 3 miembros de 7 y facultado para que cada uno de ellos ejerza un mandato de 4 años con posibilidad de reelección. Con ello quedaría atrofiada la posibilidad de revisar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, debido a que los 3 jueces restantes, 2 de ellos son originarios de los países implicados: Thomas Graham de Estados Unidos y Hong Shao de China. Se acostumbra que el panel no esté integrado por los miembros de los países involucrados. Si en algo los organismos internacionales ayudan, es a que se puedan resolver las controversias, los conflictos, las diferencias en cara a cara, es decir, y en paneles donde justamente todos los argumentos que se presenten por parte de los agraviados o de los que busquen defenderse del agravio, evidentemente sea resuelto por un sistema de jueces que resuelvan en los mejores términos las afectaciones y las compensaciones que haya que dar a quien esté afectado. Pero salirse
de ese acuerdo, de poderlo resolver a través de un panel de jueces, me parece que es no guardar el orden convenido entre las naciones. Los Estados Unidos, pues lo que han hecho es también intentar pasar por encima de estas resoluciones, incluso no apoyando pues la renovación de la totalidad de los jueces que deben decidir sobre las controversias. Barack Obama fue el primer bloqueo, digamos, del nombramiento de los jueces en el año 2016. Fue respuesta a una disputa que tenían contra los Estados Unidos en el precisamente órgano de apelación. Lo que está haciendo, lo que ha hecho Estados Unidos es, el sistema de solución de diferencias tiene 3 etapas. La primera es política, consultas, no se resuelve, paneles de solución de diferencias, y si alguno de los dos contrincantes, por ponerlo de alguna manera, no está de acuerdo con lo que dijo el panel, entonces se lleva al órgano de apelación del esquema de solución de diferencias. Este órgano de apelación tiene 7 miembros, debería tener 7 miembros. Lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es vetar el establecimiento de la selección ya son 4, quedan solamente 3 miembros del órgano de apelación. Quedan 3 jueces. Esos 3 jueces solamente pueden llevar, cuando son 7, se pueden llevar por lo menos 2 casos simultáneamente. Y con 3 se puede llevar 1. El año próximo ya no puede haber solución de diferencias. En medio de una incertidumbre sobre el futuro de la Organización Mundial del Comercio y todas estas reglas básicas de la economía internacional, es que se aproxima una cita de gran calado para la comunidad internacional. La cumbre del G20 en Argentina, que tendrá lugar en los últimos días de noviembre y principios de diciembre, para apuntalar las reglas básicas del libre comercio y generar consensos entre las principales economías del mundo. Y es que debemos de recordar que en la última reunión de la OMC que tuvo lugar en Buenos Aires en el año 2017, hubo un total fracaso por la falta de acuerdos entre los países integrantes, pero sobre todo porque hubo un espíritu destruccionista de Washington, quien ha estado cuestionando el desempeño y el funcionamiento de la organización multilateral a nivel comercial. Todo esto resulta en una enorme contradicción cuando Estados Unidos es un país fundador de la OMC y cuando ha resultado victorioso de grandes disputas comerciales que el mismo gigante del mundo ha reclamado. El G20, evidentemente, cada reunión que tiene una agenda que debería desahogarse en conveniencia de la mayoría de estos integrantes. Dentro de este G20 no olvidemos que está el G7, ¿de acuerdo? En la última reunión del G7, Estados Unidos causó un daño importante a los miembros del grupo al romper prácticamente negociaciones de la agenda que llevaban. Llegar a este G20, ¿de acuerdo?, ampliado, no solamente con las economías avanzadas, sino también con economías emergentes, me parece que también la agenda va a tener muy serias complicaciones para salir adelante, dada esta imposición de parte de los Estados Unidos, que busca que la agenda no se construya con el consenso de la mayoría. Es decir, hay una serie de tácticas y técnicas tan sucias de negociación de parte del Poder Ejecutivo en Estados Unidos que rayan evidentemente en no querer llegar a un acuerdo. La verdad es que las señales son muy confusas, y no sabemos muy bien qué esperar efectivamente de esta cumbre. Se ha anunciado que el presidente Trump va a tener una reunión bilateral con el jefe del Estado chino, con Xi Jinping. Gran expectativa en cuanto a esta reunión.
pero no estamos seguros si realmente esa reunión va a tener finalmente lugar o no. O sea, yo creo que hasta que llegue la reunión no lo vamos a saber, ¿no? Entonces, si los dos líderes consiguen, digamos, entenderse, pues no cabe duda que vamos a poder observar un relajamiento un poco, o sea, que se suavicen un poco esas tensiones en las relaciones entre China y Estados Unidos. Pero yo creo que la guerra comercial no va a acabar aquí. Estados Unidos tienen claramente los intereses muy bien definidos en este sentido. Ahora, con la victoria de los demócratas en la Cámara de Representantes y el castigo propinado a Donald Trump, pese a que el Partido Republicano mantiene el control en el Senado del Capitolio, vale la pena preguntarnos qué significa para el sistema del comercio multilateral en el mundo un Congreso dividido en Washington y el control azul de la Cámara Baja. Los demócratas estarán dispuestos a desarrollar un paquete de reformas de la OMC o bien abandonar este organismo multilateral tal y como lo ha señalado una y otra vez Donald Trump. Pero ¿qué pasará con el sistema de solución de controversias considerado el verdadero corazón del organismo multilateral? ¿Y qué pasará entonces con los jueces dentro del órgano de apelaciones de la OMC? La OMC no se puede dar el lujo de perder a Estados Unidos, el país que más comercia en el mundo y que también aporta gran parte del financiamiento de este organismo multilateral. De las principales, obviamente, juicios de valor que se establecen contra la OMC es el largo tiempo que siguen ocupando para resolver controversias. Siguen ocupando meses para poder resolver controversias. Otra es el no llamar a las partes que se afectan en términos de aplicación de cuotas compensatorias, aranceles, reglas no arancelarias. La OMC ha perdido, desde mi punto de vista, esta capacidad de construir consensos, de construir negociaciones cara a cara para no afectar al comercio mundial. Y entonces, pues el papel que tiene la OMC, al no ser también un organismo regulador como tal que sancione también a los países que no obedecen sus reglas, pues también pierde esta fuerza de credibilidad. Afortunadamente son los menos los que no se portan bien de acuerdo a las reglas de la OMC. Que ha sido el foro donde se han llevado a cabo las principales iniciativas para la reducción de los obstáculos al comercio. Y cuando hablo de los obstáculos al comercio, hablo de los obstáculos al comercio de bienes, al comercio de servicios y la defensa de la propiedad intelectual. Entonces, lo que le molesta al señor Trump es que, según él, Estados Unidos ha sido víctima del sistema multilateral de defensa, de solución de diferencias. Y la realidad es que si uno ve los casos que ha ganado Estados Unidos, siendo demandante Estados Unidos, está por arriba del 90%. Esto, y lo ha usado, es el principal utilizador del sistema de solución de diferencias. Bueno, no solo lo está despreciando, lo que está haciendo, lo que ha hecho Estados Unidos es, el sistema de solución de diferencias tiene 3 etapas. La primera es política, consultas, no se resuelve, paneles de solución de diferencias. Si hablamos de la Organización Mundial de Comercio, no cabe duda que estamos, se podría decir, a pocos pasos de parálisis.
Es un diagnóstico muy triste, pero desafortunadamente a finales del año 2018 podemos decir claramente que la Organización Mundial del Comercio no ha conseguido reformarse. Es un proceso que ya lleva varios años, de hecho, pero ese problema de la Organización Mundial de Comercio, que quizás no es tan efectiva como debería ser y como esperan los países miembros, ese proceso de debilitamiento vemos ya desde hace algunos años. Ahora con la llegada del presidente Donald Trump no cabe duda que se ha dado un choque frontal entre pues, la Organización Mundial de Comercio, el presidente Donald Trump, también diferentes países que integran a la Organización Mundial de Comercio. Frente al nuevo reacomodo internacional, Canadá ha buscado ser un interlocutor sobre las nuevas reformas que necesita la Organización Mundial del Comercio. Jim Carr, su ministro de Comercio Internacional, convocó a una cumbre el pasado 24 y 25 de octubre con la participación de 13 países, entre ellos México, pero sin la presencia de Estados Unidos ni China, a propósito de medir fuerzas sobre los temas más espinosos y contenciosos alrededor de las reformas y que, por cierto, incluyen el mejoramiento de la eficacia de la OMC, la protección al sistema de solución de controversias y la modernización de las reglas del comercio. Su propuesta llamada Fortaleciendo y Modernizando la OMC busca crear una alianza entre países pares para restaurar la confianza en el sistema multilateral del comercio, dada la proliferación de medidas unilaterales de economías grandes e importantes que pudieran provocar un deterioro en la salud económica global. Ha conseguido diferentes logros, sobre todo en el ámbito de comercio de bienes, un poco de servicios, pero es una organización que no ha avanzado lo suficientemente, por ejemplo, en la liberalización de productos agroalimenticios. No cabe duda, hay problemas con el tema de la propiedad intelectual por diferentes razones y diversidad de los miembros también que no siempre aceptan todas las propuestas. Finalmente el tema más importante, yo diría, es el bloqueo que estamos viendo en el tema de la solución de las disputas en la Organización Mundial del Comercio. Además, el tema es un poco más grave porque se les va a finalizar el mandato a 2 de esos jueces a finales del año 2019, en diciembre de 2019. Entonces se puede decir que si no se hace nada con el tema de la solución de controversias, en diciembre de 2019 nos quedamos prácticamente sin esa posibilidad de solucionar las controversias. Eso me parece que sostiene también la posibilidad de que pues los principios de la OMC sigan prevaleciendo en las buenas intenciones de no dañar a través de guerras comerciales o de evaluaciones competitivas de los tipos de cambio. Creo que eso al menos se ha podido lograr la OMC, pero su credibilidad será recuperada en el momento en que estos líderes, ¿verdad?, en el comercio mundial como China, Estados Unidos, zona euro, regresen a este sistema de foros multilaterales a resolver sus diferencias con un carácter de multilateralidad y no de buscar dañar bilateralmente al socio. Al igual que Canadá, la Unión Europea está atenta al paquete de reformas para modernizar la Organización Mundial del Comercio. La misma Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, presentó un documento de posicionamiento sobre las necesarias reformas a la organización, al tiempo que se han desatado una serie de diálogos bilaterales y por grupos de países sobre sus retos futuros. Por ejemplo, la Unión Europea, Japón y Estados Unidos lo discuten en un marco trilateral y Beijing lo hace de manera bilateral con Bruselas. Sin embargo, cabe preguntarse dónde quedan colocados los países en desarrollo o las economías emergentes. ¿Acaso los países BRICS o el grupo MICTA, este último compuesto por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, se han pronunciado al respecto? Resulta fundamental que nuestros países sean tomados en cuenta en el nuevo diseño institucional de tan importante organización multilateral.
Justamente por eso somos economías emergentes, porque nuestra participación en el valor y el volumen del comercio internacional ha crecido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el caso de China, de India, ¿de acuerdo? Turquía, Rusia, México, ¿de acuerdo? Que hemos crecido nuestra actividad comercial atrayendo además inversión. Entonces, sí somos un contrapeso, ya me parece, estos grupos, somos un contrapeso a que las imposiciones de medidas de guerras arancelarias le bajen, ¿verdad?, la intensidad de lo que quieren quienes se sentían antes dominantes. Habrá que verlo simplemente que Trump, después de haber anunciado estas tarifas especiales para acero y aluminio, tuvo que bajarle, ¿verdad?, para el caso de Corea del Sur, de Brasil, ¿verdad? Se las ha dejado, pero es decir, ya hay un contrapeso importante de las economías emergentes en esta correlación de fuerzas en el comercio mundial. Los que dominan este debate son los países más desarrollados, son Estados Unidos, no cabe duda, obviamente China como, digamos, esa contraparte, los países de la Unión Europea. Y Canadá. Canadá, un poco Japón y Corea del Sur. Australia también. Lo digo por la propuesta que hicieron a finales de octubre para reformar la Organización Mundial de Comercio. Es una persona muy hábil, Roberto Acevedo. Es una persona que puede manejar las situaciones, pero hay cosas que van mucho más allá de lo que pueda decir o Roberto Acevedo o Ángel Gurría o Christine Lagarde o todos juntos, como lo acaban de hacer hace unos días, ¿no? Todos ellos dijeron, esto es una barbaridad lo que está ocurriendo, párenle. Entonces, su margen de maniobra es muy pequeño, pero la de los miembros son los que mandan en la OMC. Entonces, sí, efectivamente, ha habido propuestas de la Unión Europea y de Canadá para reformar la OMC, pero eso es algo que tarda. Y qué bueno, hay que ver qué es lo que no funciona, qué es lo que sí funciona, hay que mantenerlo. Ha funcionado. En términos generales, la OMC ha funcionado muy bien. Hay un sector muy problemático que ha sido muy problemático para los Estados Unidos, el sector de acero. De hecho, varias empresas estadounidenses han desaparecido, han caído precisamente por este tema, y es también uno de los argumentos que está usando el presidente Trump en esta guerra comercial, pues mencionando claramente que las soluciones y la forma en la cual los jueces pues intentan solucionar las situaciones conflictivas, pues van mucho más allá del mandato de esos jueces y tienen intención esas soluciones intervenir mucho en los asuntos internos de los países. La Organización Mundial del Comercio, con casi 25 años de vida, debe de enfrentar una serie de desafíos y retos pendientes que han quedado como producto del fracaso de la ronda de Doha y de los acuerdos tomados en la cumbre de Nairobi. Por cierto, la primera reunión de la OMC celebrada en África. Y es que un tema caliente está relacionado con la necesidad de definir qué significa un país en desarrollo. Esto es una cuestión que vincula directamente a China por autonombrarse en dicha categoría, pero que levanta suspicacia por parte de Donald Trump. Por otro lado, no parece verse que los países más pobres y menos desarrollados o los más vulnerables estén participando en esta discusión pública internacional sobre las reformas a la organización. Y es que resulta fundamental que estos países sean tomados en cuenta en el diseño institucional de esta organización. Por cierto, uno de los roles principales de las instituciones es atemperar las ambiciones de los países grandes o de mayor participación en la economía mundial y sobre todo favorecer la equidad en la toma de decisiones internacionales. Y aquí aparece China, precisamente una economía que entró en OMC en el año 2001, pero con ciertas condiciones. China, una economía que no es una economía de mercado libre, se comprometió a convertirse en economía de mercado libre hasta el año 2017.
Y precisamente ese periodo de transición hasta 2017 se acabó hace poquito. Entonces, se podría decir que China debería ser ya tratada como economía de mercado libre, lo cual significa pues, diferentes beneficios desde el punto de vista de los aranceles, de las tarifas, pero todos sabemos que China no es economía de mercado libre, ¿no? Entonces, por ahí va también el problema de la OMC, que no tiene capacidad de obligar a los países miembros a que cumplan con sus compromisos. Y si efectivamente China pues no fue declarada economía de mercado libre, ahora aunque sí lo pidió hace poco, y estamos en ese proceso un poco de ver hacia dónde va a llevarnos ese tema. La ronda Doha, justamente digamos que es el grado máximo al que ha podido llegarse de multilateralidad de libre comercio, pero no hay que olvidar el pasado. Desde la creación misma de las rondas del GATT, del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y todas las rondas de negociaciones que hubo, justamente lo que más se buscó impulsar y se mantiene como un principio es el de la nación más favorecida. Las reglas de origen para no favorecer la triangulación y las prácticas desleales de comercio. Entonces, aquí sí me parece que la OMC tendría que pasar a una nueva generación de reglas en el comercio mundial, justamente por la aparición del comercio electrónico. Hoy estos gigantes del comercio electrónico, Alibaba, Amazon, AliExpress, ¿de acuerdo?, están cambiando las reglas del comercio mundial, ¿de acuerdo? Simplemente, no solamente los catálogos hoy de productos finales que tenemos los consumidores a través del comercio electrónico. Yo lo que veo venir, si no hay una nueva generación de establecer reglas de intercambio comercial, es que podríamos ver en esos catálogos mundiales de comercio mundial, no sé, tal vez partes automotrices ya, ¿eh? Estamos viendo algo que cuando celebramos el año 2000 en el Zócalo, nunca nos hubiéramos imaginado que esto iba a pasar, que un mundo liberal se haya convertido de tantas maneras en un mundo menos liberal. Estamos viendo también algo que es muy importante, un crecimiento exponencial de la tecnología. Estamos viendo la inteligencia artificial, estamos viendo lo que eso conlleva para los empleos, para nuestro modo de vida. Estamos viendo cosas que se aceleran muy rápidamente. Entonces, una cosa se contrapone con la otra. La verdad, yo soy muy optimista del futuro de la humanidad. Siento que lo que hemos visto recientemente en diferentes países en el mundo se va a revertir. Pienso que el sistema multilateral, no nada más de comercio, el sistema multilateral, de gobernanza multilateral, va a terminar reforzándose, porque, la alternativa es terrible. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.